de ramos o generación de la cruz. Es un tema que ya hemos compartido y me gusta compartirlo el día de hoy, dado que es una fecha importante y aparte que es uno de los temas que digamos que me gustan. También me ha gustado siempre compartir este tema acerca de la generación de los de ramos o generación de la cruz. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Hoy se celebra en el mundo, ¿verdad? O se conmemora esta fecha del Domingo de Ramos. Vamos a la palabra. Si usted puede ponerse de pie, Mateo capítulo 21, versículo del 6 al 11 es el que vamos a leer. Gracias, Roberto. Ahí está. Muy bien. ¿Ya no quiso? A ver, muévemele ahí, hermano, que ya no quiso. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, adelante, atrás, atrás. Sí, ya se pudo. Muy bien, ahí está entonces. Dice Mateo capítulo 21, versículo 26. Dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús, ¿qué? Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros, ¿qué dice? Cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Disculpen, es que estaba leyendo mal. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, estamos delante de tu presencia dándote gracias por la palabra que el día de hoy tienes para cada uno de nosotros. Hoy te pedimos que hables, Señor, en este lugar, que hables a través de mí y no a pesar de mí, Señor. Que toques mis labios, Señor, y que pueda yo hablar con temor y con temblor tu palabra. Señor, usa mis labios, usa mi vida. Señor, te pedimos en verdad que tu Espíritu Santo fluya trabajando en los corazones y haciendo saber, Señor, tu voluntad para nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No se distraiga, escuche la voz de Dios en este día, hermano. Apocalipsis 3:13. Para los que traen su pancarta, ya se la pueden llevar, para que la peguen en su cuarto y recuerden lo que son en Cristo Jesús. Ahí está. Llévenselo porque luego se nos queda pegado. No hay problema, pero si puede llevárselo, mejor, más padre, como un recuerdo de esta fecha. Amén. Gloria a Dios. Vamos a permítanme. Gloria a Dios. Qué interesante este texto, hermanos. Vamos a platicar un poquito acerca de la generación de ramos y la generación de cruz. ¿A qué nos referimos con la generación de ramos y con la generación de cruz? ¿Qué es lo que sucede el día de hoy, verdad? En la tradición, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, si usted seguramente vio personas en estos días que pusieron altares, ¿verdad? Porque tiene que ver con con una tradición dentro de la religión que predomina aquí en México, donde ponen altares recordando o previo a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que se conmemora en algunos días. Nosotros recordamos desde luego la muerte, pero nos gozamos también en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, hermano, nosotros, muchas gracias, mi hermanita, Dios le pague. Obviamente nosotros recordamos, ¿verdad?, todo este proceso del sacrificio, y por eso el jueves vamos a cambiar el servicio del miércoles al jueves para hacer nuestro servicio, ¿verdad?, recordando la muerte de nuestro Señor Jesús. Aunque hay algunos teólogos que se suman, bueno, me sumo yo creo a esta tesis de que no fue el viernes en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sino hay algunos que argumentan que fue el jueves, otros que argumentan que fue el miércoles. Y bueno, hay datos y hay toda una serie, ¿verdad?, de argumentaciones interesantes al respecto. Pero bueno, lo importante, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, murió y, hermanos, junto con ello resucitó. Amén. Así es de que vamos a platicar hoy acerca del tema de generación de ramos o de la cruz. Y bueno, la historia es clara. Estamos leyendo aquí en este texto. Dice, nada más que ya se volvió a trabar, porfis, ahí apóyenme. Ahí está, gracias.
Repitiendo el texto, dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y le trajeron un asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, ¿verdad?, de este pollino. Pollino no es pollo, el pollino es el hijo del asna. Es un asno que no ha sido montado, ¿sí? Es digamos un asno joven. Y la multitud, que era muy numerosa, es decir, recuerde usted, ¿verdad?, que estaban previo a la fiesta de la Pascua. Eran fechas de celebración para el pueblo de Israel, eran fechas importantes, hermanos. De 1 a 2 semanas se extiende esta fiesta, así como hoy en día, ¿verdad?, que hacen una fiesta en algunas plazas y que digamos se extiende durante 2 o 3 semanas una fiesta. Lo mismo, hermanos, en el pueblo de Israel, ¿verdad? Se acercaba la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Estas 3 fiestas, ¿verdad?, son de las 3 fiestas bíblicas que se celebran precisamente en estas fechas. Y previo a esta fiesta de la Pascua, hermanos, era presentado el sacrificio, ¿verdad?, que iba a ser, valga la redundancia, sacrificado el día de la Pascua. El animal que iba a ser sacrificado, ¿verdad?, era presentado desde este día, desde el Domingo de Ramos. ¿Qué era lo que sucedía? Usted recuerda, la Pascua básicamente es el día que se conmemoraba la independencia del pueblo de Israel. Cuando usted recuerda que cuando salen después de las 10 plagas de Egipto, la última plaga, si usted recuerda, ¿cuál fue? ¿Cuál? La muerte de los primogénitos. Disculpe, estaba un poquito dulce, se me resecó mucho la garganta. Le pido una disculpa. Me han dado un poquito de la garganta, no enfermo de infección, pero un poco reseco. Le decía, entonces era algo que se celebraba en esta fecha. ¿Qué era lo que sucedía, hermanos? Para evitar la muerte de los primogénitos del pueblo de Israel, ¿verdad?, que iba a pasar el Señor, ¿verdad?, con este espíritu, con este ángel de la muerte por las casas de todo Egipto. Iban a morir los primogénitos. ¿Qué es lo que le dice el Señor al pueblo de Israel? En mi casa, de mi pueblo, no va a suceder esto. Maten un cordero, pongan la sangre alrededor, ¿verdad?, de los dinteles de las puertas y de los dinteles y de las puertas de las casas, ¿verdad?, las orillas de las ventanas y de las puertas. Pongan sangre alrededor para que no entre la muerte, para que no entre el destructor y sean muertos los primogénitos. Entonces, hermanos, ellos lo hacen, los egipcios no lo hacen, y mueren los primogénitos de los egipcios, pero los primogénitos del pueblo de Israel se salvan. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque a partir ese día se le conoce, o ese momento, como la Pascua o Pasaj, que quiere decir pasar por alto. Es decir, no entra, ¿verdad?, la muerte a ese hogar, y pasa por alto la muerte y no mueren los primogénitos del pueblo de Israel. De ahí el tema o el término de Pascua, Pasaj, pasar por alto. Entonces, ¿qué estaba sucediendo el Domingo de Ramos, hermanos? Bueno, a partir de ahí, ¿verdad?, ya el Señor después salen al desierto, les da la ley, y cada año ellos ofrecían un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Y cuando se presentaba ese sacrificio, hermanos, cuando llegaban, la gente veía, ¿verdad?, al animal que iba a ser entregado. Si en este caso un becerro, una vaca gorda, hermosa, la llevaban, ¿verdad? Llevaban si fuese becerro, entraba por la puerta principal de Jerusalén, y la gente, ¿verdad?, aclamaba y decía: wow, aquí viene, ¿verdad?, el animal que va a ser entregado por nuestros pecados, ¿verdad? Vamos a tener celebración de la Pascua. Y entonces se presentaba ese animal y entraba por la entrada principal, ¿sí? Y exclamaban en muchas ocasiones a este animal. No le daban adoración a este animal, sino que exclamaban diciendo, ¿verdad?, que por fin había un sacrificio para el perdón de sus pecados. Entonces,
digamos, en ese contexto iba entrando Jesús. Dice: la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás de Jesús aclamaban diciendo: Hosana, que ya vimos que la palabra Hosana quiere decir sálvanos, ¿verdad? Y es una palabra, hermanos, que no es solamente una aclamación de salvación, es decir, no solamente era sálvanos, sino era reconocer que el único que podía salvarlos era nuestro Dios. ¿Me doy a entender? O sea, Hosana es una exclamación de alabanza. Dice: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Muchos de estos que hacían esto, hermanos, eran los jóvenes. Lo entendemos en el contexto cuando los sacerdotes se molestan porque dicen: ¿por qué le están diciendo eso a Jesús? Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, se turbó, hermanos. ¿Qué está pasando? Decían ellos, ¿verdad? ¿Por qué los jóvenes le gritan? ¿Por qué las personas le gritan? Mayormente jóvenes, pero no solamente eran jóvenes, le gritan a Jesús, sí, diciendo: ¿quién es este? Bueno, díganos. Y la gente les decía: este es el Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermanos, ellos sin darse cuenta ya estaban profetizando que iba entrando el Cordero Pascual, el Cordero que iba a morir por los pecados de todo el pueblo. Y no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Ellos tal vez ni siquiera se dieron cuenta, ¿verdad?, de que estaban recibiendo el sacrificio, ¿sí?, en esa entrada triunfal. Wow. Por eso se llama la entrada triunfal. Amén. Mateo 21, el burro. Vamos a platicar un poquito acerca del burro. Vamos a hablar acerca del burro y acerca, porque el tema es la generación de ramos o la generación de cruz. Pero vamos a entender qué onda con el burro. El burro vive de 15 a 20 años, algunas especies hasta 40 años, ¿sí? Ojo con esto. Son dóciles, son fuertes. ¿Por qué tomo el tema del burro? Bueno, porque no se preocupe, hermano, aquí que pase, que él quiere ser predicador. Gloria a Dios. Al rato que él predique aquí también. Amén. Muy bien, les decía, para entender por qué Cristo entró en un burro, ¿no? Dice: son fuertes y resistentes, casi no beben agua, pues aprovechan el agua de las plantas. Esos son los burros. De vez en cuando son testarudos, recuerdan rutas largas por sí solos, son utilizados para el trabajo duro, y eran utilizados en el pueblo de Israel, fíjese bien, por reyes. Era un animal ¿sí? El burro era un animal, a diferencia de lo que hoy pensáramos que los animales pudiesen ser, ¿verdad?, animales que son del pueblo y que dicen: los burros están más padres los caballos, ¿verdad? La gente como que toma el caballo más imponente, más grande, más hermoso, y a veces minimizan al burro. Pero en las culturas antiguas el burro era un buen animal. Era algo así como los bochos, ¿sí? Eran aguantadores. No le echabas mucha gasolina, ¿verdad? Cuando pasa un carro del año, por donde hay agua se queda, pero el bocho no. El bocho, pues, hay videos, ¿verdad?, donde carros están estancados en el agua, y pasa un bocho bien resto, como si nada. Los bochos fueron hechos por los nazis, los alemanes, pensando en un vehículo fuerte, que aguantara y que fuera económico, ¿sí? Entonces, fíjese, algo así eran los burros, ¿sí? El asno y el pollino, o asno pequeño que nunca había sido montado, eran animales que representaban la realeza. Eran utilizados como los mejores medios de transporte. Eran fuertes, ya lo dijimos, eran fuertes, aguantaban, ¿sí? Y necesitan poca agua. ¿Se fija? Son buenos, bonitos y baratos. La multitud numerosa, dice, más porque era previo a la Pascua, ya lo mencionamos, cientos de miles de personas se juntaban en Israel para esta festividad. Las ramas eran los honores y la gloria. Amén. Eso era lo que representaba. En Génesis 49 dice lo siguiente: el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Él ata su asno a una vid,
su asno de pureza, de pura raza, a la cepa más escogida. Lava su ropa en el vino y su manto en la sangre de las uvas. Qué interesante es esto. Esta palabra es dada de parte de Israel o Jacob, que es el mismo, ¿sí? Le es dada a su hijo Judá, ¿sí? Y es una profecía en relación al Mesías. Cuando Jacob estaba próximo a morir, eran sus últimos días, manda a llamar a todos sus hijos y a cada uno de ellos les da una palabra que, hermanos, esta palabra que les da a sus 12 hijos, que después son las 12 tribus de Israel, si cuando les da esta palabra a cada uno de ellos, la palabra que le da a Judá, le dice lo siguiente: el cetro no se apartará de Judá. Y desde aquí ya estaba anunciando que la tribu de Judá iba a reinar sobre todo Israel. ¿Sí se acuerda quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién fue? Saúl. Pero Saúl no era de la tribu de Judá. ¿Se acuerda de cuál tribu era Saúl? De la tribu de Benjamín, ¿sí? Y, hermanos, era porque el pueblo ya estaba desesperado por tener rey. El Señor todavía no les tenía preparado rey, y pues les va mal con Saúl. Pero después se levanta Judá, ¿sí? ¿Quién? David. David venía de la tribu de Judá. Y entonces él empieza el reinado, hermanos, y Dios hace un pacto con David de que su reino permanecería y que no tendría fin, haciendo una profecía acerca del Mesías. Dice por eso: el cetro no se apartará ¿de quién? De Judá, ni el bastón de mando entre sus piernas. Sucede algo bien interesante. Usted recuerda que el reino se divide en dos partes: 10 tribus hacia el norte con llamado Israel, y 2 tribus hacia el sur llamada Judá. Se divide el reino. Y el que llega, hermanos, el reino de Israel se convirtió en un reino, hermanos, que estuvo pecado tras pecado, y el Señor los dispersa, los lleva cautivos y luego los dispersa. Pero Judá permanece, hermanos. El reino de Judá permanece y sus reyes continúan, ¿sí? Desde David. Y es bien interesante porque cuando es invadido Jerusalén, primero por los asirios, luego por los persas, y luego por los babilonios, y luego por los persas, luego vienen los griegos, y luego viene el imperio romano. Hermanos, el reinado continuó y el linaje de los reyes continúa. Pero es bien interesante porque el primer rey que se levanta, que no era judío, en Jerusalén, ¿sabe quién fue? Herodes. Fue el primer rey que se levantó. Pero cuando se levanta Herodes, ¿qué cree? Es cuando es anunciado el Mesías, Jesús. Cumpliendo esta profecía, el cetro, el reinado, no se apartará de Judá. Es decir, el Señor no iba a permitir que en Jerusalén se levantara un rey que no fuera de la tribu de Judá. Pues el primer rey que se levanta en Jerusalén es Herodes. Pero, hermanos, entonces en ese momento es cuando nace el Mesías. Por eso no se apartó el cetro, es una profecía, hasta que llegue aquel a quien le pertenece, es decir, a Jesús, al Mesías, y a quien los pueblos deben obediencia. Él ata su asno a una vid. ¿Se fija? Está hablando de un asno, estaba profetizado el asno, ¿sí? Y dice que lo ata a una vid. ¿Qué es una vid? ¿Un árbol de qué? De uvas. Su asno de pura ¿qué? A la cepa más antigua. Él lava su ropa en el vino y su manto, ¿en dónde? ¿De qué color es el vino? ¿De qué color te pinta el vino? Rojo. ¿Y su manto en la qué? Está profetizando la muerte del Mesías. ¿Sí me explico? Fíjese qué precioso. Cómo desde ahí el Señor ya nos está anunciando, ¿verdad? En un solo capítulo, hermano, mire ya aquí cuántas profecías vimos acerca del Mesías. Es increíble, ¿a poco no? ¿Sí? El cetro no se apartará, número 1, ¿sí? Bueno, primero que iba a haber rey de Judá, que el primer rey iba a ser de Judá, que no se apartaría el reinado, que iba a llegar el Mesías, que entraría en un asno, y, ¿verdad? La vid, el vino, la cena del Señor, ¿sí? Que iba a entrar en ese
en ese pollino, en ese asno, y que iba a correr sangre, que se iba a manchar de sangre su, ¿verdad?, su ropa. Este es otro texto en Zacarías capítulo 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. ¿Es como? Humilde. El burro representa la humildad. Ojo con esto. ¿Qué representa el burro? La humildad. Mira que tu rey viene hacia ti, y el justo y victorioso y humilde. ¿Por qué la humildad? Porque los burros eran para el servicio y para el trabajo de la casa. ¿Me explico? Transportaba reyes. Era un animal de carga. Qué interesante es esto. Por eso la Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hoy en día en las iglesias tenemos, hermanos, gente mayor, ¿verdad?, más grande que Jesucristo, que vienen a ser servidos y no a servir. ¿Usted a qué viene, hermanos? ¿A ser servido o a servir? ¿Y luego qué espera? Necesitamos más ujieres, ¿verdad, Robert? Necesitamos ujieres. Necesitamos más en el ministerio de misericordia. Amén. Necesitamos más en el aseo del templo. Necesitamos más maestros. ¿A qué viene usted? ¿A servir o a ser servido? ¿Y luego? Ay, caray, aproveché para aventarme un comercial. Hermanos, es que si no aprovecho, pues entonces ¿qué onda? Ok, él suprimirá, dice, sobre un asno, sobre la humilde, y montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido, y proclamará la paz hacia las naciones. Su dominio. Algunos por eso no creen que Jesús sea el Mesías, porque habla acerca de la paz hacia las naciones. Lo que, ¿verdad?, el judío no alcanza a entender es que hay dos momentos del reinado del Mesías. Uno fue, ¿verdad?, cuando vino, y la otra es en la segunda venida. Porque Jesús, por eso no querían, porque Jesús decía: yo no he venido a traer paz, sino disensión. Por eso decían: él no puede ser el Mesías. Lo que no sabían es que la paz que Jesús daba no es la paz que daba el mundo, es la paz que está ¿dónde? En el corazón. ¿Sí me explico? Hermanos, alguien por seguir a Cristo puede tener conflictos en la familia, pero en el corazón tiene paz. Bueno, proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro, y desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Se fija? Interesante, ¿verdad? Ok. Burro y no caballo. El burro es humildad, servicio y entrega. El caballo es ¿qué? La gloria, el reconocimiento, la fama, el reino. Fíjese qué interesante. Hay una canción, ya le he platicado, hay una canción se llama, ay, se me fue el nombre del hermano Rodríguez, ¿cómo se llama? Bueno, ya luego se lo debo. La canción se llama Burro. Y Michael Rodríguez, sí la he escuchado. ¿Por qué menciono esto? Porque en la Biblia nos habla del burro. Hay gente, incluyendo cristianos, que quieren ser caballos sin antes ser burros. Burrayos. ¿Quiénes son estos? Bueno, vamos a ver ahorita quiénes son estos que quieren ser burros antes que caballos. Hay una historia bueno, esta canción de Michael Rodríguez, gracias hermano, que dice, ¿verdad?, que iba un pajarito volando, y va el pajarito volando, y de repente se da cuenta que está el burro, y alrededor del burro todos los animales, ¿verdad? Estaban ahí la vaca, estaba ahí el borrego, estaba ahí los conejitos, estaba el caballo, estaba los animales, digamos, de la granja, ¿verdad? El cochino. Estaban todos asombrados escuchando al burro. Estaban todos emocionados escuchando al burro. Y entonces el pajarito se para de lejos y dice: bueno, pues ¿qué estará hablando el burro? Y el burro estaba emocionado, diciendo: ¿qué creen? Les decía él, que
le decían: ¿qué pasó? El domingo, dice, estoy emocionado, estoy extasiado, estoy contento, alegre, porque entré a Jerusalén. Y ustedes no creen toda la fiesta que me hicieron. Iba entrando, ¿verdad? En el camino, decía ese burrito. Solamente es una historia, no es la Biblia, porque no van a decir, dice la Biblia. No, la canta Michael Rodríguez. Y dice, y entonces, dice, iba yo entrando, ¿verdad? A Jerusalén, y la gente, dice, me aventaba flores, me aplaudían, levantaban sus manos, me veían emocionados. Dice, fue lo mejor que me pudo haber sucedido. Y entonces, hermanos, dice, el pollito lo estaba escuchando y el pollito se estaba riendo porque él había contemplado toda la escena, ¿sí? Y entonces él estaba emocionado y todos ¿verdad? La vaca decía muy emocionada, ¿verdad? El cochino también emocionado con lo que estaba diciendo el burro. Y de pronto el pajarito se acerca y le dice al burro: burro, no te equivoques. Y lo deja callado y se queda el burro, ¿verdad? Sacado de onda, porque lo estaba desmintiendo y le dice: no era a ti quien te alababan, era al que iba encima de ti, a Jesús el Mesías. Hermanos, hoy en día así sucede mucho con nosotros. A veces nosotros queremos llevarnos la gloria que le corresponde a Dios, ¿sí? A veces el que está cantando, no digo que suceda aquí, ¿verdad? Pero yo lo menciono, hermanos. Siempre agarro aquí el ministerio de alabanza, porque yo también estoy en la alabanza. Que puede suceder que yo me lleve la gloria, o inclusive yo que estoy predicando, ¿verdad? ¿Sí? Quererme llevar la gloria que le pertenece, ¿a quién? Al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la gloria y la honra es de nuestro Dios. La gloria y la honra es de nuestro Dios. Cuando tú tengas, hermano, que tú dices, que te digan: oye, qué bien predicaste, aguas, no te la creas, la gloria es del Señor. Qué bien cantaste, no, la gloria es del Señor. Hermanos, a veces pretendemos nosotros llevarnos la gloria que no nos corresponde. ¿Y sabes cuál es el problema de eso? Que si un día alguien cuestiona tu ministerio, tú te sientes dolido. ¿Sí me explico? O sea, si alguien te dice: oye, no trapeaste bien, ¿verdad? O te ofende en tu ministerio que tú tienes, lo tomas personal, porque tú piensas que el que se debe de llevar la gloria eres tú, y la gloria se la tiene que llevar nuestro Dios. Amén. Cuando te digan: eres un muy buen esposo, gracias a Dios, ¿sí? Dios es sobre mi vida. No soy tan bueno como crees, porque todo lo bueno que ves en mí es Cristo. Todo lo malo que ves en mí soy yo. ¿Sí me explico? Es importante que reconozcamos, hermanos, qué buena mujer eres. Pues gracias a Dios que tú no me conoces, porque yo era bien celosa, yo era bien testaruda, pero Dios me ha cambiado y todavía hay cosas que tengo que cambiar. Dios es el que se lleva la gloria. Amén. Reconozcamos eso, hermanos. No seamos burros, ¿sí? Entonces, cuando tú escuches que alguien se quiera llevar la gloria, tú dile: burro, no te equivoques. Amén. La gloria es de Jesús. Gloria al Señor. Una cosa es la gloria, otra cosa es la honra, hermanos. La Biblia sí nos llama a honrar a las personas. Sí, honremos, o sea, reconozcamos el trabajo que las personas hacen. Eso sí lo podemos hacer, pero la gloria solamente es de nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aguas con eso. Generación de ramos. Los burros, digamos, ahí es donde vemos estos burrallos, ¿verdad? Que quieren ser, que son burros pero se creen caballos. La generación de ramos. ¿Qué es la generación de ramos? Bueno, esto es bien interesante. La generación de ramos es la generación que alaba con las multitudes. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, hermanos, que este domingo la gente estaba diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esta generación de ramos, ¿sí? Muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos estaban días después, en la misma semana, gritándole, ¿sí?, en la presencia, ¿sí?, de Pilatos: crucifícale. Muchas de las personas, no digo que todas, pero muchas de las personas que estaban gritando hoy, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, digamos, en la tradición, si fuese el viernes estaban gritándole: crucifícale.
Y así tenemos gente. Usted ve personas sacando las ramitas, ¿verdad?, afuera de sus casas, y usted le pregunta, bueno, ¿y por qué pone ramitas? Pues no sé, así es la tradición. Ni siquiera saben por qué ponen ramitas. Es que es Domingo de Ramos, algunos te dirán. Pero aún dentro de la iglesia, hermanos, hay generación de ramos. Es la que alaba solo con las multitudes, que es eufórica y emocionalista. Ahora, ¿es malo alabar con las multitudes? No. El problema es que solo lo hace con las multitudes, porque en su relación personal se olvidan de Dios. Qué tremendo es esto. Es inconstante. Son personas, hermanos, que son inconstantes en su camino, que un día sirven a Dios con todo su corazón y luego, hermanos, están crucificando a Jesús. Digo, es una forma de decir, porque a Cristo ya no lo puedes crucificar, ¿no? Están traicionando a Jesús con sus acciones. Es la generación de ramos que traiciona al maestro. Dice en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Es la generación que se para aquí y adora y muy bonito, hermanos, pero se va a su casa y golpea a su esposa, maltrata a sus hijos, maldice. Esa es la generación de ramos, que con su boca alaba a Dios, hermanos, pero con su misma boca maldice a su prójimo. Es la generación que viene, ¿verdad?, de manera tradicional a la iglesia, que salimos, ¿verdad?, de una religión y nos metemos al cristianismo solamente para acallar nuestra conciencia, pero volvemos a ser católicos en el cristianismo, que solamente somos creyentes de domingo, que no servimos al prójimo, que no servimos en la iglesia, que no servimos, que no predicamos la palabra. Esa es la generación de ramos. La generación de ramos es la que es cristiana solamente digamos, de la puerta, ni siquiera a veces de la puerta a la casa, porque, ¿verdad?, solamente cuando son vistos por los demás. Es la generación que alaba solo en la abundancia, pero cuando ve la cruz, huye. Cuando viene el problema, el conflicto, se va. Hermanos, a veces así sucede, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Estamos sirviendo en la iglesia y de repente hubo una situación, un conflicto, algo que me desagradó y me voy de la congregación. Es la generación de ramos. No debe ser así. Es aquel, ¿verdad?, que ama a su esposa con todo lo que tiene, pero apenas viene un problema y huye. Es aquel que en medio del conflicto no se atreve a quedar porque vive por sus emociones. Esa es la generación de ramos. ¿Sí? Qué fuerte es esto, ¿a poco no? Pero existe. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser personas, hombres y mujeres, con convicciones firmes. ¿En quién has creído? ¿En quién has creído? Hermanos, nosotros, ¿usted cree que para llegar aquí, verdad? No, aquí me refiero al pastoral, sino para llegar a este momento en nuestra vida como cristianos hemos pasado por muchas cosas. En las iglesias donde nosotros hemos estado, ayer yo les decía en uno de los temas que compartíamos, hermanos, a mí me ha tocado ver cristianos pasar por enfrente de mí, gente que aceptó al Señor como su Señor y Salvador y que ha permanecido y ha sido fiel toda su vida. Pero también me ha tocado ver, hermanos, mayormente personas que vienen al camino de Dios y se alejan. Y Jesús lo dijo, ¿verdad?, en la parábola del sembrador. No todos van a recibir la palabra, no todos van a vivir la palabra, no todos van a creer en el evangelio. Algunos la semilla va a ser sembrada y Satanás la va a robar. En algunos otros la semilla va a ser sembrada, pero los conflictos, las espinas lo van a ahogar. En otros la semilla va a ser sembrada, pero no va a tener raíz porque hay piedra, no se va a enraizar y entonces va a morir. Pero va a haber una semilla que va a dar fruto al 30, otro al 60 y otro al 100 por uno.
Qué importante, hermanos, es entender ese principio. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tipo de cristiano quieres ser? El de Ramos, que alaba, ¿verdad?, solamente cuando viene a la iglesia, o un creyente, un cristiano real, genuino y verdadero, que es la generación de la cruz. ¿Cuál es la generación de la cruz? Es la que alaba y adora en la multitud, pero también ¿dónde? En la intimidad. Esa es la generación de la cruz. La que adora cuando lo ven, pero también cuando no lo ven. ¿Sí? Aquella persona, hermanos, que digamos es candil de la calle, ¿sí?, y lámpara en su casa. No oscuridad de su casa. Esa es la de Ramos. Digo, esa es la de ¿cómo se llama? Sí, la de Ramos. La de la cruz es candil de la calle, hermanos, y faro en su casa. Esa es la generación de la cruz. Aquel que ilumina afuera, hermanos, pero adentro brilla aún más. Con su esposa la ama, ¿verdad? A sus hijos los ama, los corrige, hermanos, los instruye en el camino de la cruz, les enseña, hermanos, que servir a Jesús es lo mejor que le puede pasar en su vida. Es una persona apasionada por el Señor, que si su hijo no quiere ir a la iglesia, no le hace el caso a su hijo, hermanos. Él le dice: vamos a ir a la iglesia, porque en esta casa primero es Dios. Hermanos, tenemos que aprender. Yo lo he dicho aquí, y la carga que hay sobre nosotros como varones. A veces nuestros hijos: no tengo ganas de ir a la iglesia. O la esposa: no, hoy no vamos a la iglesia. Y el papá: pues no vamos. No, ya lo he mencionado aquí en la iglesia. Ser cabeza es la responsabilidad que tú tienes delante de Dios para traer tu familia a los pies de Cristo. Si tu familia fracasa, hermanos, tal vez sea su culpa, pero nosotros llevamos una responsabilidad. Amén. Tenemos que cargar con esa responsabilidad. Esa es la responsabilidad de ser cabeza en el hogar. Tú no te dejas. Ahora, si hay una situación en tu casa, tú te aferras y dices: ok, se quieren quedar, se quedan, sí, pero yo me voy a ir a adorar a mi Señor, porque mi Dios es primero. Porque hay de todo. No puedo venir con la misma vara a toda situación. Pero, hermanos, tienes que tener convicciones firmes. Tienes que tener convicciones reales. La generación de la cruz es aquella que, aunque no sienta, sabe que debe de hacerlo. Está Cristo en la cruz, hermanos. O sea, los apóstoles, digo, todos podemos pasar por el proceso de ser la generación de Ramos. Pero ¿qué vamos a hacer después? Es lo importante. ¿Por qué digo esto? Porque aún los apóstoles fueron la generación de Ramos. Ellos estaban contentos cuando veían a su Mesías que iba entrando, y todos diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo se sentiría Pedro? ¿Cómo se sentiría Juan? ¿Cómo se sentiría Andrés? Que su Mesías iba allá al frente y ellos de guaruras, ¿verdad? Pero sácatelas, ¿verdad? Que llega la muerte de su Señor Jesucristo. Hermanos, lo arrestan. Pedro le dice: yo, Señor, yo voy a ir hasta el final contigo. Hasta saca la espada. Como estaban en lo oscurito, nadie lo veía. Pero ya cuando arrestan a su Señor, y aunque Jesús ya se los había dicho, hermanos, claudican en su fe. O sea, todos tal vez en algún momento hemos sido la generación de Ramos, pero hemos sido llamados a ser la generación de la cruz. ¿Hubo proceso en la vida de los apóstoles? Claro que sí. Porque uno le traiciona, 9 huyen. No, sí, uno le traiciona, 9 huyen, uno lo niega. ¿Quién lo traiciona? Judas. ¿Quién lo niega? Pedro. Pero Pedro se queda, pero de lejos. 9 huyen y solo uno lo sigue. ¿Quién es? Juan. ¿Se fija? Ese Juan, ese es mi respeto, es el Juan, el que se quedó, ahí estuvo. Se metió hasta las cámaras donde tenían a Cristo y lo golpearon. Él estuvo ahí firme, tratando, hermanos, de estar en el proceso con su Señor. Pues respetos para Juan. Pero todos los demás, hermanos, yo creo que la mayoría caemos en la generación de Ramos, ¿va? Pero no hemos sido llamados a eso. Porque después viene el Espíritu Santo sobre ellos, se encuentran con Jesús, hermanos, y se arrepienten y se quebrantan el corazón. Por eso
a Pedro cuando se topa con el Señor, hermanos, que habían regresado inclusive a pescar, ¿verdad? El Señor se para desde acá y les habla, ya está lista la comida, les prepara la comida. Pedro se da cuenta que es su Señor, porque les dice: a ver, echen, ¿qué? ¿Ya pescaron algo? No, pues no hemos pescado nada. Echen la red y sácatelas, que sacan de vuelta peces. Dice: ájara, ese milagro solamente lo hace Jesús. Se avienta y se adelanta y van y se sientan con él y no sabían que era su Mesías. ¿Será o no será? Se revela a ellos y entonces les da pena, hermanos. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Agapame, ¿me amas? Agapame, quiere decir, ¿me amas? Te amo, Señor. Y le vuelve a preguntar: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Me amas? Por segunda ocasión: te amo, Señor. Apacienta. Y luego le vuelve a decir: ¿me amas? Ya Pedro como que dijo: ah, caray, es que ya te lo había dicho antes, ¿va? Te amo. Ya no le dice te amo, le dice: tú sabes todas las cosas. ¿Tú sabes por qué? Porque ya te había dicho que yo iba a ir hasta la muerte contigo, y te abandoné y te negué 3 veces. Ya es más, hasta dije maldiciones, porque dijo que empezó a decir maldiciones cuando lo negó. Tú eres Pedro, digo, tú andabas con Jesús. Tú habla, lo delata, y dice: y empezó a maldecir. No sé qué cosas diría, ¿verdad? Hermanos, y le dice: amas, tú sabes todas las cosas, Señor, tú sabes que te amo. La generación de la cruz, hermanos, aunque no sienta, sabe que debe de hacerlo. Va a ver a su Señor crucificado. La generación de la cruz es la generación que va a pasar por el proceso del dolor, de la muerte, de la pérdida. ¿Sí? Va a ser esa generación, hermanos, que ve que todo está oscuro. ¿Sí? Que se muestra todo adverso, todo contrario, pero sabe, ¿sí?, que debe adorar, que no se esconde cuando es exhibido. Es la generación que alaba y adora en medio de la crisis, en medio de la escasez, en medio del dolor y en medio de la prueba, que resiste el proceso, que en medio de la cruz se mantiene firme. Esa es la generación de la cruz. ¿Sí? Que se para y dice: ahí está el Mesías, pero esto va a pasar. ¿Cuál es la diferencia? La generación de Ramos un domingo tiene un Cristo vivo, y el viernes, digamos, a un Cristo muerto. Pero llega el domingo y de vuelta, otro gozo, ¿verdad? Y luego ya entre semanas se le olvida que es cristiano, y luego ya llega el domingo y de vuelta. Digo, si va cada domingo, ¿verdad? Porque a veces la generación de la cruz, hermanos, ¿verdad? Digo, perdón, la generación de los ramos. La generación de la cruz es al revés. La generación de la cruz un domingo adora, el viernes adora, aunque el maestro se ve en la cruz, y el domingo celebra la resurrección. Se goza en las malas, se goza con los que se goza en las malas, y se goza en la resurrección de su Señor Jesús. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús vino y se presentó en un ¿qué? Entró en un ¿qué? En un burro. Pero ya no viene en un burro. ¿Se acuerda lo que le dije que era el burro y el caballo? El burro es la humildad, el servicio y la entrega, ¿verdad? Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por nosotros. A eso vino. Pero cuando se fue, se coronó de gloria y ya no viene en burro, hermanos. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego,
y había en su cabeza muchas diademas, que habla del gobierno, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestida de ropa ¿qué? Teñida en sangre. No quiere decir que traía soba sangre, hermanos, sino se refiere, ¿verdad?, a que había muerto. Y su nombre es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, es su palabra, para herir con ella a las naciones, el juicio de Dios. Y él regirá o gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios todopoderoso. Es decir, que a través de él vienen los juicios de Dios para las naciones. Versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué precioso este texto, hermanos. Él vino a servir, pero no más. Él está vestido de gloria. Él es el Rey. Yo me asombro, hermanos. Desde luego que nuestro Dios es un Dios de amor. Desde luego, hermanos, que nuestro Dios está para nosotros. Pero no pensemos, familia, que podemos jugar con Dios. No pensemos eso. Hay quien piensa, hermanos, en la generación de Ramos, que se queda estancado ahí en su inmadurez espiritual. Porque yo entiendo que alguien que va iniciando en el evangelio tiene 1, 2, 3 años, 2 años, yo le doy máximo 2 años a una persona. 1 o 2 años que empieza a hacer berrinches espirituales en la iglesia, que se enojan porque no me hablaron, que alguien me volteó la cara, que me sacaron la lengua, ¿verdad? Porque yo voy a los niños. Usted va a un preescolar, yo trabajo en escuelas, hermanos, y digamos, su tristeza es que le quitaron un sacapuntas, un lápiz, y puede hacer berrinche por cosas como esas. Pero llega un momento en que uno tiene que pasar a la madurez, crecer y ser otras personas, hermanos. Y a veces como cristianos seguimos haciendo berrinches espirituales porque alguien no me habló en la iglesia, porque el pastor no me saludó, porque el líder no me saludó, hermanos, y seguimos claudicando en nuestra fe como creyentes, ¿sí? Tenemos que crecer. Porque, hermanos, seguimos viviendo una vida en ocasiones cristiana como la de Ramos, ¿sí? Una vida, hermanos, sin madurez espiritual. No podemos ser así en el reino de los cielos. Tenemos que crecer. Tenemos que pasar de la generación de Ramos, ¿verdad?, a ser la generación, hermanos, de la cruz. Tenemos, hermanos, que vivir ahora nosotros como siervos. Jesús pasó el proceso cuando estuvo en la tierra, que fue siervo. Pero cuando fue levantado, hermanos, después de la resurrección y que está en el cielo, hermanos, él fue coronado y es Rey de gloria. Nosotros, mientras estemos en la tierra, tenemos que servir. Yo tengo que servirles a ustedes, y ustedes me tienen que ayudar a mí en el servicio. Todos para todos. Amén. Así como los 3 mosqueteros, ¿verdad? Todos para uno y uno para todos. Estamos aquí para servirnos, no para ser servidos. Y en ese proceso del servicio, yo te sirvo a ti, tú me sirves a mí, y es recíproco. ¿Por qué? Porque un día estaremos en la presencia del Señor, y entonces, hermanos, el Señor nos hace reyes y sacerdotes en su misma presencia. Y entonces vamos a regresar juntamente con Él en las nubes. Y los que le seguían, dice en el texto, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían ¿en qué? En caballos blancos. Hermanos, nosotros, ¿verdad?, ahorita estamos sirviendo. Hemos sido llamados al servicio. Hoy en día tenemos mujeres que dicen: ¿por qué le voy a servir a mi marido? ¿Por qué le voy a servir yo a él? Porque también él es llamado a servirte a ti. Él te sirve de una manera y tú le sirves de otra. Aguas, hermanos, con los nuevos pensamientos, hermanas, de pensar que tú no tienes la obligación, ¿verdad?, de ayudarle a tu esposo, de servirle a tu esposo. Y también el esposo es llamado al servicio en su relación de pareja. El servicio es de todos. Pablo nos dice en Efesios: sométanse unos a otros en el temor de Dios.
y dice unos a otros cuando está hablando acerca del matrimonio. Es decir, hombres, sométete a tu mujer, mujer, sométete a tu varón. Ya no eres un hombre solo, ya no te mandas tú solo, tú también tienes que someterse. Y a la mujer después le dice: mujeres, sujétense a sus maridos, y hombres, amen a sus esposas hasta la muerte. Y a los hijos les dice: hijos, y ustedes honren a sus padres. ¿Se fija? Y a los padres dice: hijos, corrijan a sus hijos, pero no los provoquen a enojarse. Sométanse, por eso dice Pablo, unos a otros en el temor de Dios. Hemos sido llamados al servicio, ¿sí? Qué importante es entender el principio. La generación, el que reconozca al Cristo del burro de ramos y de la cruz y de la tumba vacía, reconocerá y verá al Cristo del caballo, más vendrá con él. La generación de la cruz, cualquier cristiano que quiera seguir a Jesús y ser generación de la cruz debe seguir ese mismo proceso. ¿Cuál es? Número 1, ser siervo, ser burro. Tú y yo somos llamados, hermanos, a ser burros, a servir, a entregarse, a llevar encima de nosotros al Mesías, tomar su cruz, a morir a nosotros mismos. ¿Qué es morir a ti mismo? Ya no sigas siendo iracundo, ya no sigas siendo celoso, ya no. Debes de morir a ti, debes de morir a tus acciones. Es que yo así soy, a mí me vale quien seas, y yo qué, de todos modos. Yo te voy a decir algo: si tú quieres pertenecer a Cristo, si quieres ser realmente el discípulo del Señor, no importa quién tú dices si quieres ser, tú te sometes a la voluntad de Él y tienes que morir a ti mismo. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que ahora Cristo vive en mí. Por eso estoy con Cristo juntamente crucificado. Él fue a la cruz, ¿por qué yo no? Yo tengo que morir a mí. Tengo que morir, hermanos, a mi carácter. Es que ya saben que así soy. Pues me vale, o sea, si así eres, trabaja, deja que Dios trabaje en ti. O no eres discípulo de Jesús, eres discípulo de Cristo, entonces muere. Yo también tengo que morir a mí, hermanos. Yo también, yo se los he dicho, luego se los digo en discipulado, ¿verdad? Yo pensé que ya Dios había trabajado conmigo en la paciencia. Estábamos en la iglesia y me tocó anteriormente pues pasar en varios procesos por situaciones, ¿verdad? En la iglesia, situaciones en la congregación donde estábamos, ¿verdad? Digo, no porque yo provocara, sino era parte de la congregación, ver situaciones, y me tocó a mí estar encargado de los músicos, de las panderistas, de los sugieres, se llamaba ministerios del templo, y me tocaba a mí atender digamos, hacer una especie de pastoral con mi gente. Que si había una situación en los sugieres, que si había una situación en los panderos, que si había una situación con los músicos, con las coristas, con los del sonido, ¿verdad? Me tocaba aconsejarlos: mira, échale ganas y esto. Y ya cuando era una situación donde tenía que entrar el pastor: mire, pastor, esta situación aquí está, usted atienda, la verdad, ya es una situación meramente pastoral. Pero luego, hermanos, nos tocaba atender situaciones. Y luego me caso, ¿verdad? Y ya no nada más era conmigo y con mi familia, ¿verdad? Y cómo me llevara con mis hermanos, sino la dinámica con mi esposa. Ya era otro mundo. Y luego después, ¿verdad? Vienen los hijos y ya causan conflictos. Y empezamos a tener problemas. Y ay, caray, y era probada mi paciencia y mi fe, como seguramente lo era con mi esposa, ¿verdad? Porque ella también era probada su paciencia y su fe conmigo. Y entonces, hermanos, viene ya no Sabdiel, sino Eliab, y luego viene el otro, ¿verdad? Y entonces Dios nos llama al pastoral. Y yo le dije, yo cuando ya dije, ya Dios trabaja conmigo, ya Dios trabajó conmigo en la paciencia, ¿sabes? Que me llama al pastoral. Cuando pensé que ya lo había hecho y que dije, ¿qué más puede venir? Señor me hace pastor. Y aquí me ha hecho ver que en realidad no era paciente. En serio, en el pastoral es donde Dios me ha hecho ver que la paciencia que tenía era nada con lo que el Señor tenía que trabajar conmigo. Por eso, si de repente ve que me impaciento con alguna situación, créame que Dios todavía está trabajando conmigo.
Y que ya cuando decía, porque le decían a mi esposa, ay, qué buen esposo te tocó. Y a mí a veces me dicen, qué buena esposa te tocó. No saben. Y seguramente ella decir, ustedes no saben a mi esposo cuando se le mete y que ya vámonos y que ya es tarde para ir y que ya no están esperando los de la. Y empiezo, hermanos, a sacar tanto. Porque Dios sigue trabajando conmigo cuando pensé que ya lo había hecho. Yo te voy a decir algo, Dios sigue trabajando contigo. Eras soltero y pensaba que eras feliz, ahora estás casado, tienes una pareja y te tienes que sujetar a ella. Ahora tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahora tienes hijos, te va a exigir más paciencia. Ahora vas a entrar a otro trabajo, te va a exigir más. Ahora vas a entrar a un liderazgo, Dios va a trabajar contigo en el carácter. Tienes que ir creciendo, deja de ser la generación de Ramos. Antes eras berrinchudo, cambia tu carácter. Me voy de la iglesia porque me sacaron la lengua. Ya, por favor, ya tienes más de 2 años en el camino de Dios. Ya no sigas con esas niñerías. Madura en tu fe. Madura en tu fe. Madura en tu relación. Madura en tu matrimonio. No seas generación de Ramos. Aférrate al Señor. Ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus hijos, ora por tu pastor, ora por tu líder, pero principalmente ora por tu carácter. Yo sí le digo al Señor, Señor, cambia a este hermano, cambia a aquel. Pero luego me acuerdo y digo, me acuerdo de lo que predico y digo, Señor, cámbiame a mí, porque yo soy el primero que tengo que ser cambiado. Amén, hermano. Amén. Morir a sí mismo, resucitar con Cristo. Necesitamos, hermanos, vivir para ser un hombre nuevo en Él, para un día verle en su caballo blanco como reyes y sacerdotes. Vamos a ponernos de pie. Lo voy a invitar a que le digamos al Señor el día de hoy que trabaje con nuestro carácter, que moldee nuestros pensamientos. Hermanos, necesitamos madurar. Tal vez algunos en algún momento hemos sido generación de Ramos. Yo lo fui. Pero no te quedes ahí. Tienes que crecer en tu decisión. No te quedes en el Domingo de Ramos. Pasa por el proceso de la cruz y ten fe en que Dios te va a sacar adelante. Dije, ájala, estuvo bien fuerte el tema, que ya hasta llegó hincarse corriendo. Dije, amén, esa disposición me gusta. No, ya cuando vi que nada más iba. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a orar. Si usted quiere decirle al Señor en este día, ¿verdad?, que trabaje con su carácter, este es el tiempo. Queremos servirle, este es el tiempo. Véngase, vamos a orar delante del Señor. Vamos a ponernos en sus manos. Yo también necesito ser transformado. Así es de que si alguien quiere ser transformado, también acérquese con nosotros y vamos a orar delante del Señor. Yo puedo orar por usted, hermanos, pero qué mejor es que la presencia de Dios toque nuestras vidas. ¿A poco no? Que sea el Espíritu Santo en nuestro corazón. Señor, aquí estamos. Tú sabes y conoces nuestro carácter. Tú sabes, Dios, que muchas veces que hemos claudicado nuestra fe. Hemos vivido una vida, Señor, inmadura espiritualmente. Señor, tú me has llamado a cambiar en mi carácter. Ayúdame. Ha sido un proceso difícil, pero yo sé que tú estás conmigo y que tu Espíritu Santo, Señor, está en mi corazón y me sigue transformando. Ayúdame, quiero ser moldeado, transformado, cambiado, renovado, moldeado. No me quiero conformar a este siglo, sino ser transformado por medio de la renovación de lo que he entendido. Quiero comprender cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Ayuda al corazón de la iglesia, Señor. Te necesitamos, Jesús. Necesitamos crecer, necesitamos madurar. Necesitamos, Señor, dejar atrás la inmadurez espiritual y voltear hacia ti y crecer y amarte y aferrarnos, Señor. Adorar en las buenas, adorar en las malas, adorar en la cruz y adorar en la resurrección. Señor, aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Te necesitamos. Necesitamos de ti. Señor, toca nuestro corazón. No permitas que vivamos siendo niños espirituales, sino, Señor, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Aquí estamos, Dios. Espíritu Santo, ven y trabaja con cada uno de nosotros. Señor, aquellos, Señor, que se han alejado, aquellos, Señor, que siguen viviendo en sus deseos,
Señor, viviendo todavía, Señor, al límite en el pecado, Señor, caminando al límite, Señor, de pecar, que no han entendido que tienen que dejar el pasado para vivir el presente contigo. Señor, aquí estamos. Ayuda, Señor, a cada uno en esta congregación a vivir el proceso que le has llamado a desarrollar. Señor, te necesitamos, Cristo Jesús. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te pido por cada persona que está en este lugar. Señor, te necesitamos, Jesús. Ayúdanos a ser fieles, a amarte, a amar a nuestra pareja. Señor, ayúdanos a vivir bajo tu voluntad. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Llena el corazón de la iglesia. Ven con tu gloria, Señor. Ayúdanos, queremos servir, Señor, queremos amar, Señor, queremos entregarnos. Señor, no queremos vivir bajo nuestras emociones. Queremos vivir para hacer tu voluntad. Tú eres Dios y Rey sobre todas las cosas. Señor, toca nuestra vida, Espíritu Santo. Trabaja con nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Te necesitamos, Espíritu Santo. Toca nuestra vida, Señor. Toca nuestro corazón, Jesús. Ven, Señor, y trabaja con mi carácter. Ven y trabaja, Padre del cielo. Ven y trabaja con mi ser. Te necesito, te necesito, te necesito, oh Dios. Necesito que tu presencia, Señor, me inunde. Aquí está mi vida, Espíritu Santo. Aquí está mi corazón, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ven, Señor, sobre cada vida. Ven, Señor, sobre cada corazón. Háblame, háblame, háblame. Háblame, Señor. Háblame, Jesús. Háblame, háblame. Espero tu respuesta. Háblame, Señor. Espero que tú me digas qué hacer, cómo hacer, a dónde ir, Señor, qué paso dar. Jesús, no quiero vivir una vida mediocre. Quiero seguirte a ti. Quiero entregar mi vida a ti. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero sujetarme. Quiero, Señor, servirte. Quiero adorarte. Toca mi corazón, Espíritu Santo, toca mi vida. Ayúdame, Jesús, a hacer tu voluntad. Ayúdame, Jesús, ayúdame. No quiero ser un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Quiero ser un hombre, una mujer que te sirve, que te adora. Señor, aquí está mi vida en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Te necesitamos, Jesús. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Jesús, yo te necesito. Jesús, yo más que nadie te necesito, Señor. Yo más que nadie, Señor, anhelo de tu presencia cada vez más. Toca mi corazón. Toca mi ser en el nombre de Jesús. La gloria es del Rey. La gloria es del Rey. La gloria es del Rey. La gloria es tuya, Jesús. Santo, santo, santo eres tú, oh Dios poderoso. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Príncipe de paz. Te adoramos, Señor. Oramos, Señor, también por el pastor Josué, que ha estado enfermo. Pon tu mano poderosa, Señor. Actúa en su vida, Señor. Oro que tu mano esté sobre él y que traiga sanidad total en su vida. Si hay alguien aquí enfermo, Señor, sigue actuando sobre su vida, trayendo sanidad total. Ayúdame, Señor. Ayúdame en el nombre de Jesús a orar en fe, a creer en fe. Señor, aquí estamos. Señor, te pedimos también por la vida, Señor, de nuestra hermana Amanda, Señor, que ha estado enferma. Pon tu mano sobre ella, sobre la vida de su esposo. Señor, toca sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por mi hermana Amanda que pongas tu mano poderosa y de sanidad sobre ella en el nombre de Jesús. Seguimos intercediendo, Señor. Toca la vida también de mi hermano Antonio, Señor. Quita todo ese, Señor, esos síntomas que ha tenido, Señor, en el nombre de Jesús. Tú sabes la situación, tú sabes la condición, y seguimos orando, Señor, que tu mano poderosa está sobre él en el nombre de Jesús. Oramos también por aquellos que andan fuera, Señor, que salieron de la ciudad. Los ponemos en tus manos. Cuídalos, protégelos, bendice su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Gracias, Dios, te adoramos en Cristo Jesús. Amén
y amén. Demos gloria. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. Tan alto, tan santo, tan puro y sublime, Jesús resplandece, mucho más que el sol, mucho más que el sol. Se sienta en el trono, se sienta en el trono. Él gobierna, no hay otro, no hay otro. Gloria incomparable, es tu gloria, oh Dios. Es tu gloria, oh Dios. Gracias, Señor, te adoramos, te exaltamos con todo nuestro ser. Humilde me postro, rendido, te adoro. Mi vida es la ofrenda que puedo entregar. Den un aplauso al Rey. Aleluya.